siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas noches, retornamos otra vez con Desde Otra Óptica, aquí desde esta casa, nuestra casa, Enlace Televisión. Los saluda Daniel Barbayanes y a partir de la fecha estaremos nuevamente haciendo análisis y entrevistas de temas de actualidad aquí en Desde Otra Óptica. Hoy nos acompaña Raúl Barba, que es politólogo y además es un veedor ciudadano, especialmente en una obra que ha sido controvertida. Sabemos que es una necesidad de Barrancabermeja, pero ha pasado una serie de situaciones que es necesario hacer el análisis. Raúl Barba, bienvenido a Desde Otra Óptica, debutando en este 2024. Daniel, buenas noches, gracias por la invitación, gracias por tenerme en cuenta para aperturar este nuevo espacio aquí en la casa Enlace y es agradable estar en este espacio para que conversemos sobre un tema tan crucial para la ciudad como es la planta de tratamiento de aguas residuales. Perfecto, la planta de tratamiento de aguas residuales finalmente, pues se hablaba de un cierre financiero de 180.000 millones de pesos con una plata que se completó supuestamente con una plata que debía ser destinada a unos lotes con servicios en la época de Darío Echeverri Serrano, pero que luego se transfirieron para, repito, el cierre financiero de la PETAR. ¿Sí, va en esa suma o ha habido alguna adición? No, va ahí en esa suma. Hasta ahora Aguas ha sido claro en que no va a aumentar más presupuesto, ni los asociados en el convenio, como son Ecopetrol, también ha manifestado que no tiene más recursos para aportar. Lo que sí ha sucedido, Daniel, es que el contratista recibió una multa por parte de Aguas de Barrancabermeja de cerca de 3.000 millones de pesos y ese dinero de esa multa, según lo que nos reportaron a la veeduría, se usó para soportar los gastos de la ampliación de los tiempos de la interventoría. Como tú sabes, el proyecto pues está desfasado en tiempos de construcción. Si tú miras la fecha inicial, el proyecto debe haberse entregado en 2021. En enero del 2021. Exacto, ya lleva, esa es la primera fecha. Obviamente sí, hay toda una justificación que podrán darnos todos los encargados, pero pues hay que verlo macro y hay un retraso de 4 años y pues ese retraso implicó que los recursos para la interventoría se acabaran y pues están haciendo ahí como cuadrando la caja, evitando nuevamente tener que pedir recursos. Hay una ventaja que tienen la forma como están los recursos para el contrato y es que están en una fiducia. Y esos recursos, al ser cuantiosos, Daniel, pues generan unos rendimientos financieros, porque pues no son cualquier 10 millones, son más de 20.000, 30.000 millones de pesos. Entonces generan unos rendimientos financieros que año tras año se reúnen y les han dado un manejo en torno de cubrir ciertas necesidades como el proyecto. Entonces hasta ahora el cierre está ahí y el proyecto pues en teoría se debe dar con ese recurso. Raúl, el nuevo contratista, porque entre otras cosas eso fue un consorcio, ¿verdad? Es un consorcio. Pero de las empresas que iniciaron con ese consorcio ya no existen. Ahora hay un nuevo, no sé si es la palabra consorciante, es la palabra. Sí, un nuevo integrante de ese consorcio que es una empresa, pero como tú lo dices, en la práctica, las dos empresas iniciales que presentaron la licitación y fueron aprobados sus proyectos, que eran Aqualia y Construicol, ya no se encuentran. Ellas, todas dos empresas cedieron su participación. En su momento Aqualia se la cedió a Fipasa, una firma mexicana, y Construicol en primera instancia se la cedió a Macromet, una empresa que ya habíamos puesto sobre la lupa, que era una empresa de suministros médicos, y hoy nuevamente ese Macromet se lo entregó a esta empresa que entiendo que es de Barranca. Realmente no la distingo, no la conocemos, no la tenemos en el radar, que es la que actualmente haría parte del consorcio. Bien, la obra iba demasiado lento, iba en un 25%. Hace algunos, estoy hablando de mes y medio o un poquito menos, se dijo que ya había un avance del 50%. Es decir, ha habido una evolución. ¿Cuándo cree usted que podría estar terminada esta obra
con este avance que lleva? Pues Daniel, en la última reunión que sostuvimos nosotros con el proyecto, que fue en diciembre del año pasado, producto de un seguimiento que está haciendo la Contraloría Departamental a la PETAR, porque pues al ser un proyecto que tiene demasiado tiempo en funcionamiento, la PETAR está incluyendo un proceso de seguimiento por parte de la Contraloría y nos reunimos cada 2-3 meses. En la reunión de diciembre, las fechas que estaban dando para entregar la planta operando, se estaba hablando del 2025. Entregada en operación, pero recuerden que esa operación tiene un año de funcionamiento de prueba por parte del consorcio, entonces nos las entregarían realmente en 2026. Es decir, que esta administración debería garantizar en su cuatrenio entregar una planta de tratamiento funcionando. Bien, uno ve al nuevo contratista, el que reemplazó pues a las firmas que ya salieron, con unas intenciones importantes de querer pues terminar el proyecto, pero ese contratista ha quedado con unos chicharrones producto de las irresponsabilidades del anterior, de la firma a la que ésta entra a reemplazar. ¿Cuáles fueron esos chicharrones? A ver, Daniel, pues un gran chicharrón, por así llamarlo, un pasivo que es una deuda en la DIAN por concepto de retenciones, dineros que el consorcio recibía, retenía y debía reportar a la DIAN y pagar, no lo pagaron, más de 900 millones de pesos, tuvieron que hacer un acuerdo de pago y aún subsisten algunas deudas a proveedores que no han sido saldadas con procesos ejecutivos en marcha. Uno celebra la buena fe de esta empresa, pero preocupa y Daniel, ¿cuál ha sido el control o la supervisión que ha hecho Ecopetrol y Aguas de Barrancabermeja sobre el proyecto? Porque, por ejemplo, nosotros que tuvimos acceso a las actas de seguimiento, tú no encuentras ni una sola reunión donde no se paga una factura. Es decir, el consorcio lo último que puede decir, Daniel, es que no le han pagado un peso de lo que ha cobrado. Cobran factura, se le paga factura. Entonces uno dice, ¿aquí qué pasó? Si yo le he pagado todas las facturas que me ha cobrado, ¿por qué él no le paga a quien le debe? ¿Por qué hay deudas en la DIAN? Es decir, aquí ha habido, y para nosotros, y ya lo hicimos formal y hoy lo cuento, nosotros hicimos una denuncia a los funcionarios de Ecopetrol encargados de supervisar el proyecto, porque creemos que ha habido una omisión grande en la forma como se hace seguimiento del proyecto. ¿Cómo es posible, reitero, Daniel, que el proyecto tenga deudas en la DIAN, deudas a proveedores? Y te reitero, no existe una sola acta donde se rechace una factura de pago. Factura que el consorcio pasa, factura que se revisa en el primer punto de cada reunión y es lo primero que se paga. Páguese y cúmplase. Entonces uno dice, la plata se la están quedando quién y quiénes están siendo los más damnificados, porque estamos hablando de empresas que hicieron una apuesta, prestaron un servicio. Yo no me imagino ser un empresario que está ya esperando que me paguen una factura hace 1 año, 2 años y oiga, ¿y dónde está la plata? Ahí hay un tema complejo, yo creo. Bien, a la DIAN sí hay que ser juicioso y cumplirle en ese acuerdo de pago, pero también me enteré que hubo como un embargo por 500 millones de pesos, si no estoy mal, entre esos proveedores. ¿Usted tiene conocimiento de Sí, hubo un proceso de uno de los subcontratistas más grandes que tenía la PETAR, donde se solicitó una medida de embargo por un valor de ese tipo. Entiendo que el consorcio ha estado negociando con esos proveedores buscando levantar esas medidas y que ha logrado levantar una. Sin embargo, se conoce que hay otros procesos en esa misma línea de buscar medidas de embargo, porque pues las deudas son bastante grandes. Estamos hablando de más de 10.000 millones de pesos, que inclusive los datos reposan, Daniel, como te digo, en las actas de seguimiento de Ecopetrol y de Aguas y de la misma alcaldía. Es decir, aquí todo el mundo sabía en ese comité, donde estaba el alcalde Alfonso Elhat, donde estaba el señor ex gerente de Aguas y la funcionaria de Ecopetrol, supieron siempre que se debía la plata y nadie dijo nada. Entonces aquí hay que entrar a pedir responsabilidades, porque hay gente que está sufriendo. Yo no vuelvo y reitero, yo no me imagino ser un proveedor, Daniel, que prestó un servicio y 1 año, 2 años esperando que te paguen una factura y tener que ponerle abogado a una factura. O sea, es una cosa impresionante. Y sabe lo que me preocupa, es que hay un presupuesto en ese contrato y cuando hay embargos y hay acuerdos de pago, de todas maneras hay unos intereses generados por esos procesos jurídicos. Entonces, esos procesos jurídicos están ampliando mucho más lo que deberían ser las obligaciones frente al presupuesto total. ¿Cómo están haciendo entonces? ¿Será por los rendimientos de
que deja la fiducia. Pues es que nosotros, por lo menos como diría, no hemos logrado entender al nuevo contratista. Celebramos la llegada y que sea un contratista local, pero no entendemos uno en ese negocio, uno cómo llega a pagar deudas, porque si tú revisas, el nuevo consorciado llegó a pagar a asumir la responsabilidad del pago de la deuda de la DIAN, a negociar con proveedores y le sigue pagando lo mismo que le pagaban al anterior consorcio, es decir, la facturación no aumentó, sigue siendo, inclusive, Daniel, hay un tema que la gente no tiene, nunca se ha explicado. A ellos se les entregó un anticipo de 30.000 millones de pesos. Ese anticipo se les empieza a descontar de las facturas. ¿Qué quiere decir eso? Que si ellos facturan 200 pesos, digamos así, se le quitan 30 de ese anticipo, se descuentan. Entonces la factura como tal viene ya con los cortecitos de esos anticipos, que es que lo que supimos por la Contraloría, Daniel, es que la Contraloría en su último seguimiento levantó unos hallazgos administrativos sobre el manejo de ese anticipo. Pareciera ser que el punto neurálgico de todo este enredo fue el manejo de esos 30.000 millones de ese anticipo. Bueno, tengo entendido, como usted lo dice, que el contratista es barranqueño, eso es positivo, pero lo que a uno pues le genera ciertas situaciones es ese hecho, es decir, ¿cómo tendrá suficiente músculo financiero para aguantar tanta presión? Esa es la pregunta, Daniel. Cuando facturas, te cobran de la factura un porcentaje de ese adelanto que te dieron, tienes deuda con la DIAN que hay que pagar sagradamente, como tú dices, porque debe haber alguna promesa que soporte ese acuerdo con la DIAN, que en este caso debió haber sido algún tipo de activo que se entregó. Es decir, a uno las cuentas no le dan, o a mí todavía no me dan. Esperamos una reunión que tenemos ahora los primeros días de marzo con Modoría, que el consorcio nuevo, que no lo conocemos realmente porque la última reunión estaba el consorcio recién llegado, entonces no pudo darnos mayor explicación. Esperemos ellos nos cuenten cuál es ese ejercicio de contable que están haciendo y cuáles son esos ahorros que de pronto están haciendo con una estrategia innovadora de construcción que les permite manejar eso. Pero la situación, si uno la percibe bien compleja, Daniel. Bien, otra situación es el permiso de vertimiento. Inicialmente se había aprobado el permiso de vertimiento para el río Magdalena. Luego de algunas sugerencias de la misma empresa Aguas de Barranca Bermeja, de los mismos contratistas, se dio una autorización para hay un cuerpo de agua cerquita a la Petar, pero nuevamente la CAS, que es la que otorga esos permisos, toma decisión y dice, no, venga, un pequeño porcentaje va a ese cuerpo de agua, porque no van a contaminarlo, porque no está cerca la Ciénaga Palotal, creo que es. Sí. Pero un gran porcentaje deben reusarlo. ¿Cuál es la cantidad de vertimiento que se daría allí en esa Petar? Y tendrían ellos la suficiente logística e infraestructura para poder hacer reuso de esa agua, que es lo que pide la CAS. A ver, Daniel, la CAS les aprueba un permiso de vertimiento al Caño Las Minas. El Caño Las Minas es un hilito, un cañito que ustedes ven ahí cuando uno camina va de camino por la vía hacia el Llanito, hacia la Petar, que uno pasa a La Paz y ve esa quebradita. Esa quebrada es una aportante de la Ciénaga Palotal. Como la quebrada no tiene un caudal necesario para la cantidad de agua que se pretendía vertir, y había un tema de riesgo por inundación, si ustedes miran el mapa, ese Caño Las Minas termina siendo en Palotal, y Palotal es la ciénaga que está atrás de la Floresta y de todos los barrios ahí atrás. Entonces la CAS les dice, venga, yo sí lo voy a dejar vertir ahí, pero la cantidad de vertimiento es, creo que de 10-20 litros por segundo, es decir, menos del 10-20% del valor, y el otro le dice, venga, usted tiene que reusarlo. Porque desde el principio, Daniel, y eso no es que la CAS haya inventado eso, desde que la Petar y el consorcio decidió cambiar el punto de vertimiento, la CAS le advirtió que este nuevo vertimiento iba a requerir un reuso. Es decir, que si tú me lo preguntas, ellos mismos se buscaron lo que tienen, porque ya tenían un permiso en el río Magdalena muy claro, muy diciente, del 2013, hágalo allá. Ellos quisieron cambiar, ahora la autoridad les ha dicho, como condicionante de obligación cumplimiento, hágale reuso.
y el reuso estamos hablando de más de 600 litros por segundo que deben alguien usar, es decir, coger y darle otro uso. ¿Cuál es el posible cliente o potencial cliente? Se habla de Ecopetrol Refinería. Sin embargo, eso no está claro, eso no está dibujado, eso no está escrito, eso no está con ingeniería. Es decir, si usted mañana le pregunta a Ecopetrol, Daniel, y lo invito a que se lo pregunte en la próxima rueda de prensa, Ecopetrol le va a decir, sí, yo lo quiero hacer, muy interesante, pero yo no tengo esa solución ya en la mano. Entonces el permiso los pone en una situación bien compleja, porque lo que pueden vertir es muy poco y lo que deben reusar es bastante, y no hay respuesta para ese reuso, o aún no nos lo han mostrado, o no ha aparecido ese otro cliente que de pronto digan tal industria, tal, no sé, puede que aparezca algo. Dejemos la puerta abierta, porque todo esto se va construyendo, pero sí está en una situación compleja, porque si no es Ecopetrol, pues uno no logra imaginar quién podría capturar tanta agua. Daniel. Listo. Vamos a un mensaje de interés. Nos hemos vinculado a la campaña de comunicación cristiana de bienes. Donar un día de salario para el Banco de Alimentos para los más vulnerables. Ya regresamos. Los cambios que se van dando en nuestros corazones no solo nos han llevado a adoptar una postura diferente ante nuestros hermanos en necesidad, sino a ver cómo en cada uno de nosotros está actuando una fuerza que nos atrae y nos empuja hacia el bien, el amor y la bondad. Es Dios queriendo una vida más digna para todos. Encendamos la luz de la solidaridad. Campaña Comunicación Cristiana de Bienes 2024. Retornamos a Desde Otra Óptica. Nuestro invitado hoy es el politólogo y además veedor de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. Estamos hablando de Raúl Barba. Raúl, bien, está el tema del reuso, se está construyendo la PETAR y los emisarios. Más que los emisarios, Daniel, es los colectores, lo que creo los colectores. Sí. Los colectores, es una gran preocupación, Daniel, lamentablemente. Recordemos que la PETAR hace parte de un gran macroplan que se llama el Plan Maestro de Saneamiento Hídrico, que hace parte del plan de manejo de saneamiento de la ciudad. Ese plan incluye la PETAR como una obra importante, pero también incluye unos colectores que se han ido construyendo desde la administración de Carlos Contreras. Sin embargo, esta última administración de Alfonso Velar solamente le metió la mano a un solo colector, que fue el de Olaya Herrera, que no fue ni siquiera una construcción, sino una readecuación, y pues lamentablemente durante 4 años no se adelantaron los proyectos necesarios. Entiendo que Aguas tiene los proyectos, ha hecho gestiones ante el sistema general de participaciones. Entiendo que muchas de estas situaciones los proyectos todavía no han sido aprobados o están en ese proceso. Entonces se requiere, Daniel, que ese tema se vaya moviendo a la misma velocidad que la PETAR, porque es que en este momento es un poco falso decir que si yo prendo la PETAR hoy, ella va a tratar el 90% del agua residual. No, en este momento, si acaso, la PETAR, si yo la prendiera mañana, trataría a 40, el 50%, porque es que hay unos vertimientos que no han sido canalizados, que son los colectores, son canalizar el vertimiento y llevarlo a través de una estructura de manejo hacia, bien sea otros colectores grandes que ya están construidos, o llevarlo a un punto como tal. Entonces eso no se ha hecho, esas son grandes obras. Si ustedes recuerdan, eso fue cuando con la administración de Carlos Contreras se hizo el colector del ferrocarril. Inclusive hay algunos que se preguntan, nosotros no tenemos cómo afirmarlo, si algunos de esos colectores ya construidos funcionan. Por ejemplo, caso el del comercio. Daniel, cuando hablábamos del tema del distrito Malecón, una de las preocupaciones del distrito Malecón es que, no obstante el distrito Malecón se le ha invertido todo el dinero que todos sabemos que hay en edificios, la Casa de la Mujer, hoy hay un vertimiento de aguas residuales que sale por la parte atrás de Cotran Magdalena, y es toda el agua residual de la parte del comercio, tanto al río
hay una tubería como otra a la Ciénaga Miramar, y ese tema no se ha resuelto porque el colector no funciona, porque al colector le hace falta una estación de bombeo, que es la casita que ustedes ven cuando pasan por la puerta de la refinería principal. En toda la glorieta hay una casita ahí. Esa casita es la estación de bombeo del colector del comercio. A esa casita le falta la bomba, le falta el operador, el mantenimiento, le falta toda una inversión. Entonces, la ciudad tiene que, al mismo tiempo que hacer la petar, hacer otras obras, y eso es lo que nos ha faltado. Agua se dedicó muy diligentemente en estos 4 años a cambiar tuberías de agua, pero le faltó, Daniel, metérsele al tema a los colectores. Hoy esta administración le va a tener que meter mucha diligencia al tema para garantizar que en 2025 o 2026, que la planta esté funcional, se haya subido, estén por lo menos los colectores más críticos pendientes, ya estén por lo menos con proceso de construcción, porque estamos hablando de proyectos que cuestan más de 50.000 millones de pesos. Es que uno no admite que se haga un gasto de más de 180.000 millones de pesos, se ponga a funcionar solo para un 40% o un 50%, porque no existen algunos colectores complementarios que permitirían que la PETAR funcionara al 100%. Pensaba que quizás eso estaba contemplado en los recursos de la PETAR, entonces no, eso hay que conseguirlo, no hay plata. No, esos son, o sea, la PETAR, cuando tú lees el contrato, es un contrato de ingeniería, diseño de la planta y construcción de la planta. Sí. Todo lo que es, ellos lo único que tendrían que hacer es una conexión que ellos hacen de la planta con el colector principal de la ciudad, que es el colector ferrocarril. Que vierte atrás del megacolegio. Ellos ahí hacen una conexión y punto, para de contar. Se supone que todos los otros colectores estarían funcionando y todo el agua va a llegar a ese colector ferrocarril. La red principal es el colector ferrocarril, y ahí llegan toda una serie de colectores, el del comercio, el del uno, el del otro, y hay varios que hacen falta. Creo que la cuenta es de más de 3 o 4. Bien. ¿Usted cree que, por ejemplo, es decir, yo le llamo vulgarmente los chicharrones, esos chicharrones de los que hemos mencionado, ahora esta situación de buscar financiación para los colectores que se requieren para que el 100% de esas aguas tengan su descarga adecuada? ¿Cómo ve el proceso? ¿Usted cree que sí en este último tiempo lo van a cumplir, lo van a poder cumplir? Pues, Daniel, hay un tema clave, y es que el alcalde Jonathan Vázquez tiene que asumir una decisión de gerente, de gerenciar ese proyecto, realmente de gerenciarlo, es decir, no asistir simplemente a unas reuniones, de ponerlo como su prioridad. O sea, siempre lo dijimos durante el cuatrienio pasado, no puede ser que la obra más importante de infraestructura en la ciudad, de mayor impacto en términos de salubridad, de ambiental, no sea lo más importante, o sea, no sea lo que le preocupe al gobierno. Si tú lo miras, el nivel de preocupación, sí, la PETAR, sí, pero no está puesta como la agenda, Daniel, de decir, venga, es que yo me voy a... Inclusive, yo espero que este alcalde se comprometa que él la va a entregar, porque es que él es el que la tiene que entregar, ya no puede haber más dilación. Por lo menos que ganarse que en los 4 años la va a entregar, que no va a ser en el año que hice pero por lo menos que se vaya y nos la deje prendida, Daniel. Porque el escenario ya se está volviendo, o sea, yo hoy hacía una cuenta y el convenio de este proyecto para empezar a pensarse la PETAR empezó con Carlos Contreras, 2009. Sí. Ya llevamos más de 14 años, es decir, esta vaina va a durar 20 años y no hemos hecho una PETAR, imagínense. O sea, una vaina que cuando uno le explica, mire, yo últimamente hemos tenido un muy buen relacionamiento con organizaciones de afuera de cooperación, y una de las cosas que ellos no logran entender es como que, venga, ustedes tienen todo ese poco de petróleo y una refinería con tecnología y no han solucionado el problema del alcantarillado y de las aguas residuales. O sea, los tipos de quedan como, o sea, ¿ustedes en qué? ¿Cuál es su cuento? Es decir, ¿ustedes cómo ven el tema? ¿Cuál es la complejidad para resolver un tema que en el mundo desarrollado es un tema chuleado? Y aquí todavía estamos mirando a ver cómo hacemos la planta, mirando a ver si la prendemos, mirando si los colectores. Es decir, tiene que volverse una prioridad de alcaldía, de gobierno, meterle todo el impulso gerencial. Mira, por ejemplo, había un tema súper enredado durante el cuatrienio pasado, Daniel, un tema de unas personas que eran poseedoras sobre unos predios de la alcaldía que necesitaban, que eran parte para pasar la línea de luz para el proyecto. Sí. En 4 años de Alfonso, ese tema no se movió.
Y era un tema no de recursos, era un tema de diligencia, inspección de policía, moverse, es decir, priorizar el proyecto. O sea, el proyecto hay que priorizarlo y hay que ponerlo como lo que es. Vuelvo y reitero, uno de los proyectos más importantes para el saneamiento de la ciudad, para el medio ambiente. Es que si usted pone a prender esa planta, usted soluciona un poco de temas. Usted le quita presión a todo lo que está pasando hoy con manatís, con animales, con todo. Le quita mucha presión e inclusive le quita un fantasma que la industria siempre ha apelado, la industria petrolera. Cuando usted le hace reclamos a la industria petrolera por el tema de los vertimientos, ellos dicen, pero si ustedes verten sus aguas residuales ahí. Claro. Si nosotros cortamos eso y tratamos, les vamos a decir, venga, yo ya no estoy vertiéndome aguas residuales. Sí, de hecho, porque es inaudito que los lodos que produce la empresa que nos suministra el agua potable se van a la ciénaga en la que capta el agua que nos lleva a los hogares. Es ilógico. Pero bueno, ya también paralelamente están en la construcción de la planta de lodos. ¿Y cómo va esa planta de lodos? ¿Usted qué sabe? Nosotros estamos ahí también como veeduría. Nosotros le metemos el diente a esos temas de veeduría. Esa veeduría sí la tenemos un poco menos trabajada. Para ser muy sincero, hemos ido a una sola reunión. El tema está avanzando, por eso no hemos querido ser mayor obstáculo. El tema está avanzando, esa obra es de un nivel de ingeniería mucho más avanzado que el de la PETAR, porque es como un módulo que le están, o una adecuación a la planta ya existente, entonces como un pedazo que le están haciendo, entonces es un tema de ingeniería muy avanzado, se está trabajando con mano obra local, el tema avanza. Vamos a pedir en esos días una reunión como de seguimiento, Daniel, y te estaré contando el detalle, pero en general este proyecto está avanzando. Que se cumplan con los tiempos, porque ese es otro proyecto clave para el tema de hacer sostenible el tema de captación de agua, porque como tú dices, estamos captando el agua, la limpiamos y literalmente el mugre se lo echamos por un ladito allá a la ciénaga y volvemos a captar, entonces estamos haciendo la del gato. Eso hay que resolverlo y esperemos que vaya cumpliendo cronogramas, porque eso nos va a permitir, reitero, quitarle presión a los ecosistemas que hoy en día están en un nivel bien crítico. Sí, ese es lo del cuento del personaje que hacía sus necesidades en la ciénaga, pero después se dio cuenta que de esa ciénaga tenía que beber el agua. Entonces es como casi que guardando las proporciones lo mismo. Usted me dijo que más o menos se había dado un anticipo a la PETAR, ¿verdad? Sí, 30.000 millones de pesos se los dieron en 2020, en medio de la pandemia, que era un tema para arrancar, o sea, como para que el proyecto arrancara. ¿Es lo que ha sido utilizado hasta ahora? Sí, de esos 30.000 y hay algo más de recursos que se han gastado, pero lo fijo en eso son esos 30.000. O sea, todavía queda ahí. Claro, la planta, ellos tienen por eso te digo que los rendimientos son representativos, porque ellos tienen perfectamente más de 100.000 millones de pesos todavía por ejecutar de la planta. Bueno, es importante. Entonces, en resumidas cuentas, tal como está establecido en las modificaciones a este contrato inicial, se tiene previsto que entre en operaciones en el 2025. 25 la operación de prueba y el 26 nos la entregan ya nosotros para operarla directamente nosotros como ciudad, pues. De todas maneras, este gobierno tiene que hacer buena gestión nacional, porque hacen falta colectores para que pueda esta planta procesar el 100%. Si no, estaría como que el 40%. De acuerdo. Y hay un chicharrón de futurología, Daniel, y es algo que todavía no sabemos, pero está sobre la mesa y que tú de pronto ya has escuchado que pasa en otras plantas de tratamiento, es el tema de los olores, las emisiones de olores. ¿Qué pasa con los permisos de olores o emisiones para las PETARes? Cuando se dan inicialmente se dan bajo diseño, sí, y después hay que aprobarlos. En este caso ellos tienen un permiso de diseño, falta aprobarlo. Tú sabes y has leído los casos de la PETAR de Medellín, de Bello, todas terminan con problemitas. Esperemos que este no sea el tema, porque ahí cerca tenemos un nuevo puesto de salud que están construyendo, que es el puesto de salud que está allá al ladito de la Versalles, atrás de Versalles, mentira. Por el megacolegio están haciendo un nuevo puesto de salud. Está el megacolegio y están los barrios, que están muy cerca del área de operación de la PETAR. Si esa PETAR llegara a tener, esto es futurología, no sabemos, problemas con el tema de olores ofensivos, de emisiones, ahí tendríamos a futuro un conflicto con la comunidad alrededor. Esperemos
que el permiso funcione bien, que el diseño se haga y que los olores sean totalmente mitigados. Pero lo que sabemos, Daniel, lo que se ha visto en todas las otras operaciones de las petares en Colombia es que eso no queda funcionando tan bien y empieza a generarse olores y se vuelve bien complejo porque pues estamos tratando aguas residuales, es decir, agua sucia, agua con cantidad de cosas que hay que tratar y que los procesos de tratamiento implican un tema de olores. Entonces esperemos, eso es futurología. Si todo se hace bien no debería pasar, pero vuelvo y digo, tenemos unos barrios cercanos y si tú le preguntas a la comunidad de ahí cerca, una de las preocupaciones posteriores es eso, que cuando opere no genere problemas. Por lo menos se han acabado o se han reducido los conflictos laborales, es lo que la percepción que tengo. Sí, de un modo u otro, yo creo que parte del ejercicio de lo que pasa en esos proyectos inicialmente es eso, un poco de conflictividad laboral, que el mismo contratista entiende que en la medida en que garantice condiciones laborales la gente cumple los rendimientos. Eso es una obra que requiere avanzar, a ellos no les sirve que haya paros y el trabajador también lo que quiere es trabajar. Entonces yo creo que ese tema uno pensaría que no se debería volver a repetir y que está plenamente auditado por la Oficina del Trabajo y por el mismo Ecopetrol ante las situaciones que ya pasaron, la misma Aguas. Nosotros se lo hemos manifestado reiteradamente. La PETAR no puede ser, la excusa de ser una PETAR no puede ser la excusa para violar derechos laborales de la gente. Tiene que ser un tema integral. Sí. Antes de irnos, usted también es ambientalista. ¿Cómo ve la muerte de tanta fauna silvestre y manatíes en el Caño San Silvestre? Ahí hay varios elementos, Daniel, hay que sentarse a revisar muy al detalle el tema de monitoreos de agua, vertimientos, tanto de refinería como de las palmeras, como de aguas residuales. Ahí hay un sancocho de cosas que nos hace falta mucha información. A la CAS llevamos años pidiéndole unos sistemas de monitoreo en tiempo real de las condiciones de la ciénaga, de los caños, y de eso no se tiene. Entonces, en este momento, afirmar y decir, oiga, se murieron por tal o tal, no, yo soy ahí muy respetuoso de lo que tengo como información. Hay un tema de multivariable, es decir, hay muchas variables que están presionando y si a eso le sumas un verano como el que tenemos tan fuerte, con una pérdida de conectividad de todos esos ecosistemas, estamos ante un escenario de calamidad que lo que hay que pensar es cómo hacemos para que no vuelva a pasar, porque ya está pasando, Daniel. Claro. Ahí lo que tenemos que pensar es, bueno, tenemos que medir sistemas de medición, hay que pararle bolas al tema del manatí. O sea, tenemos ahí va a sonar maluco para algunos amigos ambientalistas, pero hay un activo ambiental ahí, algo exótico para mostrar y no le estamos viendo la forma de conservarlo, preservarlo y aprovecharlo turísticamente, porque eso es un espectáculo, pero hay que trabajar mucho en eso. Perfecto, se ha concluido el tiempo. Gracias, Raúl, por aceptar nuestra invitación. Este es Desde Otra Óptica. Buenas noches. Buenas noches. El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo